Buenas, ¿cómo andan? Soy Sebastián Sarabia, psicólogo. Arrancamos en una clase breve, cortita, sobre un concepto, pero antes de decirte cuál es el concepto, te quiero contar una situación. Imagínate si te pasó a vos o a alguien que le pueda llegar a suceder que inicia una relación de pareja, o por lo menos las 3, 4 últimas relaciones de pareja que tuvo en 3 parejas en los últimos 3 años, y arranca con muchísima conexión, está todo bien, enamoramiento, todo brutal, bárbaro, buenísimo, y con el tiempo termina sucediendo lo mismo, que aquello que es la insistencia de esa persona en cómo se vincula con el otro, con esa demanda que es asfixiante, con todo lo que le pide al otro, termina generando en las últimas parejas, en esas 3 en 3 años, lo mismo, que se termina como yendo, se terminan casi como huyendo o escapando. Esa persona termina teniendo una conversación con alguien cercano y le dice: che, amigo, amiga, ¿no te das cuenta que repetís algo? Eso te deja en silencio y quizás por eso arrancas terapia. ¿Sabes lo que es eso? Repetir patrones. De repetir patrones vamos a hablar hoy. Siempre que hablamos en psicología, o particularmente me interesa un poco más el del psicoanálisis, y planteo, en 1914 Freud tenía un texto que se llamaba Recordar, repetir y reelaborar, cómo el sujeto va realizando conductas en su vida, y cómo muchas veces hay una escena interesante que se termina repitiendo, va repitiendo situaciones, conductas o formas de relacionarse con un otro, algunas porque les dan satisfacción y les generan placer, con lo cual se entiende, dice Freud, ¿no?, que aquello que a uno le generó satisfacción lo vuelve a repetir. Por supuesto, es entendible. Pero también está esta idea de que a veces repite uno cosas que también le traen sufrimiento. Y en ese momento Freud se ponía a pensar en esta idea de si repetimos cosas que nos generan placer para seguir sosteniendo la satisfacción, ¿por qué habría cosas que repetimos o escenas que llevamos adelante que nos generan sufrimiento? Ahí la idea que propone, insisto, bastante general, la idea de esa repetición es para poder entender qué pasó. Uno repite para poder entender algo que no pudo procesar. Y también en ese texto, recordar, repetir y reelaborar, hace la mención de que en esa división de recordar es traer algo del pasado, dejarlo ahí, ¿no? Como que ya está cerrado, pero se lo puede traer al presente porque se cerró, es un recuerdo. En realidad uno termina repitiendo, no porque sea algo del pasado que lo trae al presente, sino por algo que es histórico, que no deja de ser pasado y siempre es presente, siempre es actual, para decirlo en términos más psicoanalíticos. No se termina de entender qué sucedía antes y se lo intenta ligar o entender ahora. ¿Y cuál sería la idea, o por lo menos la propuesta de la terapia para ese momento, 1914, para Freud en psicoanálisis? La idea de la elaboración, de eso, de poder traer esa situación que tiene que ver con el pasado, que no se terminó de entender, que la actualizamos y la volvemos a ver ahora, volver a relacionarte con gente como tus viejos se relacionaban antes, ¿no? Esa forma de amor que quizás viste, sufriste, escuchaste, o con la que tuviste que vivir en tu infancia y adolescencia, repetís ahora, ¿no? Esos modos de vinculación. Bueno, ¿cuál sería el trabajo de la terapia? Poder elaborar y entender eso. Por otro lado, un poquito más adelante, en 1920, que siempre volvemos a citar ese texto, pero porque es bellísimo, 1920, más allá del principio del placer para Freud, propone que hay cosas que hacemos que nos generan placer, de nuevo, pero hay un más allá, hay algo de cierta repetición que tiene que ver con el sufrimiento y que a veces vamos a buscar el sufrimiento, como que somos medio tarambana, pero que también en ese sentido quizás no somos muy conscientes del todo, pero vamos en busca de aquello que nos genera satisfacción, que nos genera placer, pero también en aquello que nos genera daño, porque es conocido. Otra teoría tiene que ver ya no la psicoanalítica freudiana para plantearlo de esa manera, sino como algo más sistémico. Hablamos de guiones transgeneracionales, ¿no? Murray Bowen sostiene esta idea de venimos a ocupar un rol en la dinámica familiar, pero que ya de alguna manera no es una dinámica que está en blanco, ¿sí? Sino que ya venimos hablados antes y venimos a ocupar un rol específico y determinado. Entramos en una historia generacional que ya tiene como leyes escritas, como cosas que son secretos invisibles, como que ya venimos a ocupar un lugar en una dinámica que está bastante prearmada. Otro pensador de teoría sistémica, Iván Nagy,
tiene un apellido en el medio que es dificilísimo de nombrar, pero después se lo vamos a poner por acá, tiene el concepto de lealtades invisibles, de cómo hay situaciones que nosotros vamos repitiendo que probablemente algún antepasado o alguien de la generación anterior haya repetido. Entonces nosotros repetimos lo que el otro quizás repitió o vivió, ¿no? Entonces en ese sentido se arma el concepto de lealtades invisibles. Otro pensador, que es Bert Hellinger, más que nada con algo que hoy está bastante en boga, que tiene que ver con las constelaciones familiares, va armando y va intentando descubrir que muchas veces repetimos algo nosotros en esta generación que quizás no fue nombrado, que no fue llorado o que no fue ubicado por una generación anterior. Para otra teoría de la psicología podemos pensarlo más como la teoría cognitivo-conductual, en lo que es Jeffrey Young, específicamente con esquemas cognitivos emocionales. Uno repite esquemas que ha aprendido, son como esquemas como mucho más nucleares que tienen esa información básica de la persona. Lo que sí hay que decir, en la teoría de Jeffrey Young, estos esquemas se van formando desde que somos muy pequeños y es bastante complejo de ir cambiando o modificando. Lo que hay que tener en cuenta es que los esquemas son como sistemas de creencias, formas en las que uno ve el mundo. Si uno dice, no soy capaz, la persona con la que tengo que dar todo por el otro, tengo que dar el 100% para ser querido, no soy reconocido, soy un pesado, no me van a querer nunca. Bueno, estas certezas que se van instalando, que tienen que ser programadas, trabajadas y por lo menos puestas arriba de la mesa para poder intentar entender de dónde uno habla desde esos esquemas. Es decir, el esquema, este sistema de creencia nuclear que vos tenés, lo más importante de poder ubicar es que es tu forma, tu ventana de poder ver el mundo. Es como vos filtrás lo que te pasa en el mundo. Y lo que podríamos pensar en una idea, insisto, bastante general de una TCC más clásica, lo que termina ocurriendo en personas que repiten este mismo comportamiento, este patrón, este sistema de creencias, esta forma de relacionarse con el mundo, termina teniendo una conducta muy particular que es la evitación. Uno termina evitando situaciones para no confirmar ese sistema de creencias que lleva adelante para ver el mundo. Entonces, la persona que cree que nadie lo va a querer, termina no hablándole a nadie y termina confirmando como su propio mensaje. Otra teoría podemos pensar en las neurociencias, bastante en boga ya en los últimos años respecto de cuestiones del orden del trabajo en psicología y demás. Es importante también ubicar que las experiencias que a uno le van ocurriendo en la infancia van dejando una huella psíquica, van dejando también una huella como su marca en lo que es el sistema nervioso, en el cerebro. Se moldea el cerebro en función de la crianza que hemos tenido. Y en ese sentido lo que se termina como conformando, rearmando o se le da como un determinado estímulo de respuesta a la amígdala. Si la amígdala, como sistema de alarma emocional, para decirlo de manera sencilla, acopla a determinada situación, determinado estilo de sentimiento, bueno, pues eso es muy difícil de cambiar. Hay un neurocientífico canadiense que tiene una frase bastante famosa que dice que las neuronas se conectan juntas, se activan juntas. En ese sentido, viene a plantear un poco como que la repetición de escenas esculpe el cerebro. Nosotros somos una máquina de repetir cosas y de esa manera le aliviamos la carga de tener que estar haciendo otra cosa al cerebro porque repetimos siempre la misma situación. Entonces, a ver, hay que entender que la repetición es una forma de aprendizaje y en ese sentido, cuando vamos repitiendo la misma escena con una misma persona o con diferentes personas en relaciones, por ejemplo, o con trabajos, con amistades, con familia, el cerebro vuelve a lo que le es conocido. ¿Sí? Y no a lo nuevo por aprender aquello que lo incómodo, sino que repite lo mismo porque es lo que el cerebro conoce. Y sobre todo porque es lo que le demanda menos trabajo. Bueno, en términos de neurociencia, uno podría decir, che, entonces, si el cerebro está moldeado de esa manera, listo, ya fue, ¿no? Como que voy eternamente a repetir lo mismo, ¿no? Ahí traemos el concepto de neuroplasticidad, por supuesto, que es la posibilidad de cambio a lo largo de la vida y se intenta trabajar para generar nuevas conexiones, ¿no? en el cerebro, nuevas experiencias que vayan moldeando de otra manera. Pero para eso es necesario, inevitablemente, trabajo terapéutico, pero sobre todo, constancia y tiempo. Pero bueno, el concepto de hoy que tiene que ver con esto de repetir patrones, nombramos algo del lado del psicoanálisis, nombramos algo de una terapia más sistémica, de algo más
cognitivo-conductual y también desde la neurociencia, así que me parece que a mí por lo menos me gustó, fue interesante poder ubicar un mismo concepto desde 4 teorías diferentes. No lo resolvemos, no decimos, che, lo que hay que hacer, o todo lo que se puede decir de cada cosa. Puede ser más, pero me parecía que estaba piola que sepamos que este mismo concepto quizás alguien viene a terapia y porque está repitiendo algo, o porque recién se dio cuenta que está empezando a repetir algo, una situación que lo incomoda, que le jode, que le molesta, o porque algún amigo o una amiga se lo dijo. Bueno, hay distintas maneras de poder trabajarlo, ¿no? En el caso de la terapia del punto de vista más psicoanalítico, tiene que ver con esa reelaboración, ¿no? Y que es necesario poder traerlo al presente y entender, quizás en términos más lacanianos hay una cuestión de goce, ¿no? Donde uno va a buscar esa situación gozosa, y la frase de acotar el goce o buscar un goce menos mortífero y demás, como una línea de trabajo en aquello que repetimos, la TCC irá a buscar por el hecho de ir modificando ese sistema de creencias, de ir trabajando, de ponerlo arriba de la mesa para poder ir modificándolo y cambiándolo. La terapia más sistémica dirá el hecho de poder ponerlo otra vez arriba de la mesa, de poder nombrarlo, de poder llorarlo, ¿no? Entender que no nacemos de un repollo y que venimos a ocupar cierto lugar en una dinámica comunicacional mucho más grande, más transgeneracional. Y por el lado de las neurociencias, en esto de entender, che, nuestro cerebro se moldea por experiencias que se repiten. Entonces llevará tiempo darle otra información al cerebro, para eso hay que abrirse y para eso neuroplasticidad. Espero que te haya gustado. Si te cabe, nos dejas un poco de información, con qué querés que sigamos. Sebastián Sarabia, a seguir, a guardar, ya sabes. Chao.